¿Qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores? En nuestra más cordial bienvenida. Gracias un día más por estar ahí en Intercomarcal de Televisión. Todo preparado, todo ya previsto para arrancar el tiempo de la información. Vamos en primer lugar hasta Ibi y vamos a ponernos en forma porque arranca para el primer fin de semana del próximo mes de febrero un campeonato de carácter internacional de orientación. Se ha dado a conocer todos los detalles. Sí, la verdad que traemos un evento de ámbito internacional, que al final, como hemos comentado en la presentación, son cerca de 1000 inscritos ya, gente de 14 países diferentes, alrededor de un 10% de la inscripción es extranjera. Al final lo que buscamos en el deporte es atraer eventos de renombre tanto a nivel nacional como internacional, pero que IBI sobre todo tenga un retorno a nivel turístico, que se pueda dar a conocer y que IBI esté en el mapa. Creo que se está demostrando que estamos apostando por ello. Los clubes, sin ellos no sería posible, y gracias al gran vínculo que estamos creando y su fomento de su propia modalidad, en este caso la orientación, pero como muchas otras, pues estamos trayendo eventos que realmente tienen un calado en la población y que marcan una trayectoria, y este es el camino que queremos seguir, invitar a la gente a que asista, que conozca la orientación, que sea fin de semana del deporte, y en este caso en la modalidad concreta, y que se animen incluso a participar, que es el momento de salir a la calle, un deporte al aire libre, de forma individual, muy seguro, creo que es necesario y nada más. Esperemos que vaya todo bien y os esperamos a todos. Sí, esto parece que sea lo que tú dices, llegar y ponerse. Llevamos cerca de un año trabajando aproximadamente, con primeras reuniones, primeras previsiones y visualizaciones de hasta dónde podíamos llegar como ayuntamiento, apostar por la prueba y a partir de ahí trabajar. Son muchas reuniones, mucho trabajo detrás, pero estoy seguro que va a ser un éxito y va a tener su retorno.